Bienvenidos todos. Hoy tenemos un tema que a mí en lo personal me gusta muchísimo, me apasiona, que es este tema de todos los beneficios y potencialidades que nos está trayendo la implementación en México de la famosísima norma 035. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar, sí, bastante de lo que es la norma, sí, de los requerimientos que se necesitan, obviamente, para entrar en cumplimiento. Todavía más importante, en el rol que juega recursos humanos, que juegue el líder dentro de esta implementación y no a corto plazo, a largo plazo, como realmente una oportunidad de hacer cosas diferentes. Entonces, bueno, sean todos bienvenidos. Sobre la marcha se van a ir incorporando muchos más participantes, que son lo padre de estos webinars. Muy bien, por acá, perfecto, Silvia, gracias. Muy bien, entonces, ya que nos escuchamos todos, arrancamos. Bueno, bienvenidos. Como bien saben, y los que me han acompañado en los últimos webinars, nosotros lanzamos como Talent for Talent esta iniciativa para mantenernos actualizados en este momento donde tener tiempo, pues, digamos, voluntario o no tan voluntario, pues es un privilegio y es una oportunidad para mantenernos enfocados y para mantenernos trabajando y para mantenernos desarrollándonos sin la presión diaria, ¿no? Del día a día y del trabajo y de las preocupaciones y de todo lo que tenemos que entregar. Entonces, no estoy diciendo de ninguna manera que trabajar desde tu casa no esté siendo retante y tengas muchas otras cosas, pero sí creo que tenemos este espacio para poder invertir en nosotros. Entonces, estos webinars nacen con esa intención y bueno, muy contenta porque los lanzamos hace un par de semanas y hoy ya estamos hablando de nuestro blog. Te invito a que nos sigas en las redes sociales, a que te unas al canal de YouTube. Entonces, si te has perdido alguno de los webinars, lo vas a encontrar ahí grabado y bueno, a tu disposición. Para quien no me conoce, es la primera vez que nos acompañas. Yo soy Vanessa Ramírez. Yo soy un ejecutivo de más de 23 años en recursos humanos. Psicóloga de formación y con mucho tema de manufactura, porque esta experiencia que yo tengo en recursos humanos ha sido básicamente en este segmento de industria, en la manufactura aeroespacial, automotriz y de servicios. Entonces, vengo a aportarte pues lo que he aprendido y ahora en el rol de consultor, lo que trabajar con diferentes clientes pues me ha permitido traer a la mesa y discutir. A mí me apasionan tres cosas y las vas a ver también a lo largo de este webinar. Las estrategias de atracción de talento, de desarrollo de talento y por supuesto de retención de talento. Al hablar de la norma 035, de su implementación y de los retos que tiene hacia el liderazgo, estamos hablando básicamente de cómo estamos desarrollando y cómo estamos reteniendo a nuestros colaboradores. Entonces, bueno, vas a ver más adelante de qué se trata y a qué me refiero con todo esto. Muy bien. Al trabajar con la norma 035, yo te decía en la introducción y desde que lo lanzamos y la firma estuvo trabajando en este webinar, pues sí te vamos a mostrar qué es y cómo se implementa y digamos cómo se come, ¿no? Pero más allá de eso es realmente la oportunidad que nos está dando. La norma nace con el objetivo, bueno, se plantea en el 2018, por eso es que la nomenclatura completa es como cualquier norma que viene de la Secretaría del Trabajo y que fue lanzada en el 2018, entró en vigor exactamente un año después, el 23 de octubre del 2019. Entonces está muy nuevita y estamos aprendiendo a trabajar con esta norma. Se lanza con el espíritu de restablecer, digamos, un poco el balance, equilibrio, vida-trabajo y que las compañías estemos mucho más conscientes de todos estos factores que pueden generar y causar estrés en nuestros colaboradores. Entonces, el alcance y propósito, objetivo de esta norma es establecer tres cosas: los elementos para que identifiques, analices y prevengas riesgos sociales, psicosociales. Lo repito porque es fundamental que tú te lleves de este webinar estos tres aspectos. Busca identificar, analizar y prevenir. Identificar es traer en conciencia, en cuenta, estos factores que pueden estar causando estrés en ti, en tus colaboradores, en la compañía en general, que los puedas analizar. Por eso la norma trae tres cuestionarios, uno para identificar acontecimientos traumáticos severos y dos guías de referencia, dependiendo de la cantidad de empleados, lo vamos a ver en un momento, para que tú puedas identificar estos riesgos psicosociales. Entonces trae este espíritu de que identifiques en qué tienes que trabajar
Y una vez que tú tienes claro en qué hay que trabajar, pues tus esfuerzos se enfoquen en prevenir estos riesgos psicosociales. Entonces, ten presente que el espíritu de esta norma contempla estas 3 cosas. Y bueno, en este objetivo tiene un campo de aplicación bien sencillo. Aplica para todos. Todos los que tengamos un centro de trabajo debemos de estar en cumplimiento con la norma. La buena noticia es que dependiendo del volumen y cantidad de gente que tienes en tu organización, algunos aspectos te aplican, otros no te aplican. Por supuesto, la ley no es restrictiva, que esa es de las bondades que tiene esta norma. Si tú quieres implementar el protocolo completo, lo puedes hacer aunque tu organización sea de menos de 15 empleados. Lo que sí es las organizaciones que tienen más de 50 empleados, porque se rompe la norma en 3 segmentos, pues están obligadas, porque ya al ser una norma es una obligación, a trabajar en el espectro completo de la norma. Entonces, bueno, aplica para todos los que trabajamos, para todas las empresas, y contempla obligaciones en 2 segmentos, para el patrón y para el empleado o colaborador. ¿Quién es el patrón? El patrón es la empresa. En fines prácticos, es todo aquel que ha sido designado por la empresa en un rol de liderazgo. Entonces, cuando decimos es obligación del patrón, decimos es patrón y o sus representantes. Porque decir la empresa lo tiene que cumplir o lo tiene que cubrir, pues es un ente ahí medio efímero, ¿no? ¿Quién es la empresa? Todos aquellos que han sido designados por el patrón como sus representantes. Entonces hay obligaciones que los equipos de liderazgo tenemos y hay obligaciones también que todos nosotros como colaboradores de una organización necesitamos cumplir y necesitamos tener. Entonces déjame hacer un check por favor en el chat. ¿Me puedes escuchar bien? ¿Vamos bien? Por favor ayúdenme por ahí con sus comentarios. Por acá en redes sociales, bien. Excelente, dice Silvia. Por acá, Francisco. Si de pronto hay interferencias, hay que validar que sea mi red o que pueda ser la tuya. Entonces, vamos monitoreándonos a lo largo del seminario. Federico, gracias. Muy bien. Perfecto. Esta norma, regresando al contenido, esta norma tiene también relación con otras normas y que ese es el propósito, pues, de no verlo aislado, sino verlo dentro de todo el contexto, no solo de la legislación, sino también, y lo vamos a ver más adelante, de todas las estrategias que hoy como empresa ya tienes. Si no las tienes, no te preocupes. Es el propósito de la norma que empieces a trabajar en ellas. Si ya las tienes, si tienes un montón de cosas que ya estás trabajando, la norma no la debes de ver como una cosa diferente, sino debe de venir y compaginar y engranar con lo que hoy ya tengas. Entonces, en este espíritu está relacionada con la norma 019, que constituye, integra, organiza y pone en funcionamiento tus condiciones de seguridad. Vamos a ver que en esta parte de identificar, analizar y prevenir, hablamos también de cosas ergonómicas, hablamos de cargas de trabajo, más allá de los horarios de trabajo. Entonces, por eso es que esta parte de comisiones de seguridad y todo lo que tiene que ver con la norma 30 de servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, tienen mucho que ver y se complementan. Eventualmente, y conforme esta norma madure y el resto de las normas maduren, el cumplimiento de una te tiene que llevar y apoyar en el cumplimiento de la otra. Es como trabajar en cualquier sistema de gestión de calidad. Hacer las cosas y van engranadas con el resto de los procesos. Y la última es esta parte de igualdad laboral y de no discriminación. También la norma 035 se relaciona con este requerimiento. Entonces, ¿qué es en términos de números generales y por qué nace esta norma? Nace con el propósito de reconocer que en el país tenemos un tema importante a trabajar en las organizaciones. Si lo ves aquí, solo entre el 5 y el 10% de las empresas en México tienen una cultura de prevención de riesgos psicosociales. En el resto, dirían mis buenos amigos norteños, tú sigue jalando, ¿no? Tú sigue dando, tú sigue trabajando. Y en el camino vamos viendo, ¿no? O de pronto hay frases como el que quiera, pues que le trabaje y si no que se busque otra cosa, ¿no? Entonces, esto nos deja ver que todavía hay mucho trabajo que hacer dentro de las organizaciones y dentro de las estructuras. Es bien interesante este dato. 1 de 10, si lo queremos ver así, trabaja hoy en prevenir estos riesgos. Y hablar de prevención, si te acuerdas, es hablar pues del tercer aspecto, porque primero los tienes que identificar, luego los tienes que analizar y después los prevés.
Entonces, mucho de las 9 empresas, de 9 de 10 que se están quedando, pues es porque a lo mejor todavía ni siquiera los identifican, ¿no? Todavía no los ven o todavía no están en capacidad de analizarlos. Por eso van concatenados estos 3 eventos. En México, el 75% de los trabajadores en algún momento ha referido que padece estrés laboral. Y el estrés de las cosas, digamos que no tenemos tanto a nuestro favor, es que como no lo ves, ¿no? Como no estornudas, como no toses, cuando tú dices me siento muy estresado, pues te tenemos que creer porque es eso, es un sentimiento, es una percepción. Y porque todavía más interesante, lo que a mí me estresa puede no estresarte a ti. Y porque el estrés, en esto de efecto psicológico, digamos, tiene un componente que es temporal. Depende de lo que se esté viviendo en el momento y de lo que vivas en tu situación familiar, en el estado donde resides, la situación que vive tu empresa o en este momento la situación que vive el país, pues es lo que te puede estar causando estrés y a lo mejor a mí no. Pues si vives muy de cerca a la delincuencia organizada, ¿no? Y a estos actos de delincuencia que lamentablemente sufrimos hoy mucho, pues estás más estresado que quien no lo vive tan de cerca, ¿lo ves? Entonces, hablar de estrés tiene un factor psicológico, temporal y muy específico que lo hace difícil de trabajar. Por eso esta norma te regresa a identificarlo, analizarlo y trabajar en ello para prevenirlo. Estamos por arriba de muchos países. Se pensaría que China es un país estresado, está tantito abajo de nosotros y que Estados Unidos en este espíritu de consumismo pudiera ser más estresado que nosotros y están por debajo hoy en estrés. Estos son datos que nos da la Organización Mundial de la Salud, no son datos pues que se nos ocurrieron, ¿no? Que nosotros pensamos, están bien documentados. En estudios de clima laboral y de clima organizacional y estudios en el mercado, vemos que menos del 10% de todos los que hoy desempeñan una función de liderazgo han tenido una formación en clima organizacional. Si tú me has seguido en los webinars anteriores y lo hablábamos el día de ayer en términos de competencias y lo hablábamos del plan de carrera, ¿qué sucede mucho en las organizaciones? Que si tú eres un buen elemento, das resultados, pues rápidamente te hacemos supervisor o te hacemos coordinador y en el camino vamos viendo, ¿no? Lo hablábamos también durante el webinar de mentoring. Entonces, ¿qué sucede? Que realmente estamos confiando en que nuestra gente, en que tú vas agarrando las competencias conforme se te van presentando diferentes circunstancias. Menos del 10% han sido formados en comunicación, en trabajo en equipo, en desarrollo de talento, en resolución de conflictos. Los vamos a ver más adelante porque hay 9 competencias en este espectro que debiéramos de estar trabajando con nuestros líderes para poder hablar de una cultura de clima organizacional que va dirigida a la prevención de riesgos psicosociales. Entre el 12 y 16% en América Latina han manifestado sentirse en estrés o en tensión, que viene muy de la mano al punto que veíamos anteriormente. De 8 a 10 personas consideran que psicosocial suena a enfermedad mental. Y yo te invito a que hagas el experimento. Si tú le preguntas a la gente que te rodea, a los amigos, colaboradores o tu familia, ¿a qué te suena la palabra psicosocial? Te van a decir psico, pues como que a mente, ¿no? Pues como que algo de la cabeza o algo que no funciona en la cabeza. Entonces, estas son de las cosas que culturalmente hoy traemos en contra en la implementación de la norma y la traemos en contra con nuestros directivos, con nuestros líderes y tal vez hasta con nosotros mismos. Porque si en mi cabeza digo, ay, ¿con qué poquita agua te ahogas? ¿No? Que es una expresión muy mexicana. O dirían mis amigos norteños, ¿no? Qué delgada tienes la piel y de todo te ofendes. Pues vamos a pensar que esto de psicosocial es como una vacilada que a alguien ahora se le ocurrió y que tenemos que cumplir. Entonces, hay mucho trabajo que hacer en sensibilizar a nuestra organización para poder generar un cambio. Por último, menos del 30% de las empresas que hoy cumplen con la norma tienen un plan sólido de trabajo en términos de prevención. Fíjate que este es otro dato bien interesante, por lo menos para mí resulta ahora como recursos humanos y como consultor, pues bien relevante, porque quiere decir que estamos alineándonos a la norma por cumplir. Y si tú googleas, ¿no? Norma 035, porque además se puso de moda y cualquier consultor te lo vende,
te hablan mucho de sanciones y de multas y todo este efecto negativo que vas a tener si no cumples. Es cierto, la ley contempla multas y sanciones para las empresas que no estén en cumplimiento. Pero ¿qué crees? Estos consultores no te dicen que la ley no va a llegar directo a multarte. La ley llega, como en cualquier inspección, a darte un formato de no cumplimiento y a darte un plazo de tiempo para que cumplas. Van a regresar y no cumpliste, te dan un segundo aviso. Y en algunos casos será hasta el tercer o cuarto aviso, dependiendo de dónde estés parado con este cumplimiento, que ya se hable de sanciones o se hablen de multas. Entonces, es cierto, se tiene que cumplir, eso no lo pongo en duda. Es un cumplimiento y un requerimiento legal que hay que cumplir. Lo que hoy tratamos en este webinar es ocupa esta oportunidad que ya la ley te está dando de cumplir para sacarle el mejor provecho y realmente hablar de una cultura de trabajo diferente con la organización y con tus líderes. Ese es el propósito de esta plática. Entonces, que de 10 empresas, 3, ¿no? Para redondearlo, realmente lo hicieron por generar un cambio, pues es bien poquito. Porque si no entendemos esta oportunidad que la norma nos da de hacer cosas diferentes, pues vamos a seguir trabajando lo mismo. Entonces, bueno, por favor, si vas teniendo algún comentario que quieras hacer, me lo vas poniendo en el chat. Como verás, eventualmente volteo a verlo para garantizar que estamos todos caminando bien. Vámonos más rápido. El objetivo entonces por parte de la norma es generar un buen clima laboral para toda la organización. ¿Qué es eso? Lo vamos a desglosar en un momento. Hablando de la norma, ¿qué es un riesgo psicosocial? Son aquellos factores que te pueden crear un trastorno de ansiedad que estén relacionados con tu ciclo sueño-vigilia, que puedan causarte estrés graves o de adaptación derivado de la naturaleza de tu puesto de trabajo, con tu jornada de trabajo o por la exposición que tienes a acontecimientos traumáticos severos. ¿Qué? ¿No? O sea, ¿esto qué significa? Que si tú no estás durmiendo bien, que si tus jornadas de trabajo no están alineadas a lo que te marca la ley, que si eres bueno y entonces estás trabajando sábados y domingos y turnos extras y ya no comes, ya no duermes, ya no ves a la familia, que si vives en un ambiente muy estresante, y lo vemos en diferentes comunidades del país, ¿no? Donde tienes que salir cuidándote de que no te asalten o que no te vaya a caer el maleante, que te van a quitar el coche, que escuchas balazos, ¿sabes? Entonces, todo esto puede generarte estrés. ¿Qué es lo que busca la norma? Pues que los puedas identificar para evitarlos, para obviamente trabajar en la prevención. Todo esto que yo te estoy diciendo y que estamos viendo muy rápido, lo encuentras en el documento de la norma. Ahí está la nomenclatura, ahí está el título de la norma. No te voy a hablar nada que por tu cuenta no puedas leer. De hecho, y que me perdonen mis colegas consultores, pero un curso de la norma no te debe de llevar más de 8 horas. Incluso es hasta autodidacta, porque el valor agregado no está en capacitarte en la norma, sino en todo lo que viene después de que analizas la norma. La parte fácil es entender la norma, digamos fácil, desplegarla, fácil, poner los cuestionarios. Lo interesante es lo que viene una vez que tienes los resultados. Entonces, todo esto lo vas a poder encontrar en la norma. ¿Qué te puede causar un riesgo psicosocial o qué te puede causar estrés? Las cargas de trabajo que exceden la capacidad del trabajador. Si no has dormido en 7 días, que vengas al 8º o al 9º. Y hay empresas y hay jornadas que tienen trabajando a la gente 2 y 3 semanas de manera continua. Por eso el rol de recursos humanos es bien importante. Tenemos que analizar qué le estamos, desde números, pagando a la gente, cuántas horas de trabajo, cuántos días. No porque no lo puedas trabajar, no porque no quieras trabajarlo, ¿no? Sobre todo cuando tenemos necesidad de trabajar y del ingreso que viene agregado a este trabajo, sino porque no es sano y te pone en riesgo. Que te quedes dormido manejando, que te quedes dormido en el metro, que vayas de 5 sentidos con 2 más o menos caminando hacia tu casa de madrugada, eso te pone en riesgo. Entonces, las jornadas también de trabajo superiores a las previstas a la ley de trabajo puede causar riesgo psicosocial, que la rotación de los turnos incluyan nocturnos sin periodos de recuperación o descanso, este ciclo vigilia-sueño, que haya interferencia en la relación trabajo-familia. Todos en algún momento, unos más quizá otros menos, hemos tenido problemas en la casa por el trabajo, por las largas jornadas en el trabajo o en mi caso porque te traes trabajo a la casa.
Entonces mi familia me decía, pues es que no estás ni cuando no estás, ni cuando estás, ¿no? Porque estás trabajando de una manera constante todo el tiempo. Eso provoca estrés y puede provocar un riesgo psicosocial, un liderazgo negativo. Lo platicábamos en los webinars anteriores, que es negativo el que te grita, el que te agrede, el que te veja, el que te discrimina, ¿no? Y lo platicábamos también, lo vamos a ver más adelante, no es que tu jefe amaneciera diciendo, hoy me los voy a, ¿no? Es porque quizá no tiene y seguramente no tiene todas las herramientas para poder trabajar de manera óptima, enfocado en esta parte de compromiso y de retención y de desarrollo de gente. Y bueno, relaciones negativas en el trabajo, por supuesto, ¿no? De hecho, la norma en estos cuestionarios, en estas guías de referencia, como se llaman, te pregunta si tienes amigos, ¿no? Si tienes con quién comer, cómo son las relaciones de trabajo, porque es estresante llegar a trabajar a un lugar donde nadie te habla, donde tú no le hablas a nadie. Entonces, por supuesto que esto forma parte de identificar y prevenir los riesgos psicosociales. ¿Qué es lo que nos pide la norma y qué es lo que hay que tener mínimo mandatorio para estar en cumplimiento? Una política de prevención de riesgos psicosociales creada, difundida, posteada, visible para todos los empleados, que hagas esta evaluación del entorno organizacional, lo cual incluye tus horarios, la ergonomía, estas guías de referencia, que practiques las evaluaciones médicas a los empleados, esto de acuerdo también a la ley, al menos una vez al año y en cumplimiento con las normas, que difundas y proporciones la información a los trabajadores y que facultes a tus líderes y les ayudes, yo agregaría, a retar la concepción que hoy tienen del trabajo. La norma no te pide eso, la norma te pide que capacites, ¿no? Que si hay una necesidad de entrenamiento, lo des. Está en azul porque yo lo agrego. La norma te debe de llevar a ti, líder, organización, colaborador, a trabajar en facultar a tus líderes y retar la concepción que tienen del trabajo. Muy bien. En la práctica, la norma 035, y ahorita no te preocupes por si no se lee bien o por si tienes dudas, porque acuérdate que lo estamos grabando, lo vamos a subir a redes, lo vamos a pasar en un PDF, toda la información de los webinars anteriores están llevando esta dinámica. Entonces, ¿qué te dice la norma ya en la práctica? Para menos de 16 empleados que debes de tener, si eres una organización de entre 16 y 49 que debes de cumplir, y si eres mayor a 49 que debes de tener. Importante, en esto que yo te decía que se hizo un boom, ¿no? Ya todo mundo vendemos la norma 035, utiliza esto hasta como un cuestionario para ver quién te está vendiendo el servicio. He encontrado consultores y clientes que me dicen, es que no me la acabo porque son un montón de preguntas y porque estoy sacando a la gente de producción más tiempo del que, a ver, no, quiere decir que están aplicando y me he encontrado casos donde te aplican la referencia 2 y la referencia 3. Solo para hablar qué es eso de la referencia, tú identificas los riesgos psicosociales dependiendo de la cantidad de trabajadores que tienes. Entre 16 y 49 es la guía de referencia 2, que trae menos cantidad de preguntas y de variables que si eres una compañía de 49 o más colaboradores. Entonces, no tendrías por qué estar aplicando las dos. Si en este espíritu no restrictivo de la norma tú quieres aplicar todo, aunque tengas menos de 16 empleados, adelante, nadie te lo impide. Si quieres ser muy efectivo, porque además eso te lo permite la norma, trabaja con esta identificación, se me fue el término, estadística, porque hay un grupo de personas ya identificadas dependiendo de cuántos empleados tienes, hombres y mujeres, ¿no? Ya hay un punto ahí de control de gente a encuestar. Entonces, no tienes por qué aplicar la encuesta a todos tus trabajadores. Trabaja sobre la muestra estadística que la norma te pide en el cuestionario que la norma te pide. Si en el futuro, una vez que lo domines, quieres hacerlo todos, bienvenido, porque también la norma te podría sustituir estos cuestionarios de clima laboral y sería un buen arranque para ti en una organización. De momento, concéntrate en cumplir, que vas a tener un montón de información bien interesante. Entonces, menos de 16 empleados, hay que implementar la política de prevención. Bueno, eso para todos. Efectuar la difusión de esta política, aplica para todas las organizaciones porque no va relacionada a la cantidad de empleados. Aplicar el cuestionario para identificar los acontecimientos traumáticos severos, es decir, gente que en los últimos 2 meses
ha estado sujeta a un acontecimiento traumático severo, como muerte, lesión, evento traumático, algo que laboralmente le haya pegado, es a todas las organizaciones que canalices a esta gente identificada con un antecedente traumático severo a un plan de acción con un médico, con un psicólogo, con tu persona de recursos humanos, aplica para todos. Por supuesto, se busca obviamente que si vas a dar, y es mi recomendación para ti, atención psicológica, busques a un especialista, a una firma que te garantice que tienen un psicólogo y que tienen un especialista para trabajar en ello. Que lleves también el registro, todo tiene que estar documentado. Estos que tú ves aquí con un asterisco rojo deben de estar protocolizados. Es decir, si llega la autoridad, tú tienes que mostrar la evidencia de que lo hiciste. Si aplicas los cuestionarios, si bien son anónimos, y mantente en el anonimato para que te sirvan, tú tienes que demostrar que la gente lo llenó, entonces pueden estar llenos a mano. Si lo vas a hacer electrónico, hay que imprimirlo y que la gente te lo firme, ¿sabes? Son de los controles para garantizar que no lo hicimos nosotros en nuestras casas o las organizaciones agarró y llenó una base de datos. Tienes la evidencia que implica que llamaste a la gente en base a una muestra y que te contestó el cuestionario, ¿sabes? Tienes que evaluar esta identificación de los riesgos psicosociales dependiendo de la guía de referencia que te aplique. Identificar el riesgo, lo vamos a ver en un momento. Hay niveles de riesgo del muy rojo al verde. Diseñar e implementar tus planes de acción y aplicar de manera periódica, ahora sí, anualmente, estos cuestionarios, no solo para identificar a la gente que llega nueva a tu organización, sino también velo como una oportunidad para ver que estás trabajando en el buen camino y que esto que estás implementando pues está sirviendo. Déjame hacer un check hasta aquí. ¿Me están bien? ¿Lo pueden ver? ¿Me ven bien? Todo muy bien. Lorena, gracias por tu comentario. Me lo he estado echando todo a capela y hay una presentación detrás. Gracias por hacerme notar que no estaba yo compartiendo, la pantalla. Ustedes disculpen. De cualquier manera, la información te decía va a estar ahí para recuperar esos slides que no se estaban mostrando. Lo lamento mucho. Muy bien. Perfecto. A ver por acá, Laura, ¿qué incluye la evaluación médica y qué retos nos deja el COVID a las empresas hoteleras? Vives en Quintana Roo. Y también nos dices, en caso de un riesgo psicosocial, se debe de agregar un consentimiento informado. ¿Qué incluye la evaluación médica? Bueno, de acuerdo a la norma de, yo te decía, esta norma está relacionada con otras en cumplimiento legal, ¿no? Entonces, en cumplimiento legal nosotros una vez al año debemos de elaborarle a la gente una evaluación médica que contempla todo aquello, déjame decirlo, organizar mis ideas. Tu evaluación médica debe de evaluar todo aquello a lo que tu persona esté sujeta en riesgo. Por ejemplo, en un ambiente de manufactura, si está en un ambiente donde hay mucho ruido, debes de hacer una audiometría. Si tienen contacto con químicos, tienes que hacer exámenes respiratorios y pulmonares y placas de sangre, dependiendo del químico al que estén expuestos, para verificar que no están siendo afectados por la naturaleza del trabajo. Entonces, el examen médico, si bien hay una guía, digamos, estándar entre todas las empresas, va a variar y va a agregar pruebas dependiendo de la naturaleza del trabajo. ¿Sale? ¿Y qué nos trae el COVID? Nos va a traer seguramente cuando apliquemos estos cuestionarios y estas guías de referencia, nos va a traer gente que ha estado sometida a un estrés importante. Porque esto de no saber la pandemia, ¿no? A algunos les ha causado mucho estrés. Que estés en tu casa estresado y eres medio claustrofóbico, está trayendo estrés. Que relacionado del COVID, algún familiar directo fallezca, te va a traer estrés. ¿Qué te dice la norma? Te evalúa el estrés que está relacionado con la naturaleza del trabajo. A todos mis clientes y a todos mis líderes, yo les he hecho la referencia en que trabajen no solo por cumplir, sino también es importante que identifiques quién no viene en el buen mood para trabajar porque algo personalmente le ocurrió.
Entonces, aquí es dependiendo cómo quieres trabajar la norma. Muy bien, caminando en la presentación, ¿qué te vas a encontrar como resultado del proceso? Que tienes colaboradores con estos acontecimientos traumáticos severos, entonces deberás poner medidas de prevención, un plan de acción para atenderlos. Lorena, tú que decías, ¿no? En caso de dar positivo, ¿qué tienes que hacer? Bueno, agregar el consentimiento informado, hay que darles o ponerles las herramientas para que ellos puedan ser atendidos. Está el IMSS, está Medicina del Trabajo, algunas organizaciones están contratando servicios telefónicos o de asistencia psicológica. Algunos tienen algunos foros, ¿no? Donde el psicólogo va y trabaja con la gente. Debe haber un consentimiento firmado, sí. También es cierto, y lo platico mucho con mis líderes, que no necesariamente todos van a querer ser tratados. Yo he tenido casos donde les pones el psicólogo, vas por ellos a sus casas y no se atienden, no van, no quieren, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y son de las zonas grises en esta norma y con la ley, vamos a tener que ir documentando que fue identificado, que tu empresa le estás dando las condiciones para trabajar y que el empleado no quiere ser atendido por voluntad propia. Y bueno, habrá que protocolizarlo y habrá que documentarlo, ¿sabes? Entonces, ¿qué sale de que lo identifiques? Que tienes que trabajar, que lo tienes que comunicar, que hay que regresar un año después para ver cómo están. No se trata de correr a la gente, ni de que la gente te lo oculte. Por eso la norma está en un cuestionario anónimo hecha para que la gente te diga, sí, yo sufrí un evento traumático severo hace un mes o el día de ayer. Te comparto algo que es bien delicado, ¿no? Un colaborador que le secuestran a su hija. Afortunadamente la chica apareció, no hubo mayor problema, pero el muchacho dejó de venir a trabajar un par de días y cuando regresó estaba con muchísimo estrés postraumático. ¿Tuvo que ver con el trabajo? No. ¿Nos interesaba identificarlo? Por supuesto que sí, porque es un empleado que trabaja en grúas a muchos metros arriba, ¿no? Del piso, y que si no está en condiciones psicológicas para trabajar, es un riesgo para él, es un riesgo para los compañeros y es un riesgo para su familia. Entonces, esto es lo que sale como resultado de identificarlo. Los planes, la acción, los tiempos va a depender, por supuesto, de tu organización, de tu presupuesto y lo más importante que hoy estamos discutiendo y retando, esta parte de las prioridades que tengas para trabajarlo. Hay identificación de riesgos psicosociales y de ahí te va a salir un indicador, esa es la palabra que buscaba. Un indicador en 4 colores. Estás en verde, estás en amarillo, estás en naranja, moviéndote a la zona roja o estás en la roja. ¿Qué es la zona verde? Cuando tu nivel de riesgo es bajo o es aceptable. Amarillo hay un nivel de riesgo moderado. Naranja hay un nivel de riesgo alto y el rojo es un nivel de riesgo pues que ya es extremo, que ya es grande, que ya es importante y que se tiene que trabajar. Entonces, ¿qué es de las ventajas que tienes en este resultado? Que vas a tener una calificación global como empresa y después en cada uno de los dominios de los elementos que la norma te marca, porque este resultado es el conjunto de diferentes elementos. Entonces tienes el resultado global, lo vas a tener por dimensión y lo puedes llegar y también segmentar por área, por planta, a nivel México, si son muchas empresas, sin perder de vista el carácter anónimo. Yo te recomendaría que metas en tus cuestionarios algo de demografía. ¿A qué me refiero? ¿Son hombres o son mujeres? ¿Qué rango de edad tienen? Si están regados, digamos, en el mundo, ¿en qué población están? Comunidad, estado de la República. ¿A qué área pertenecen? ¿Sabes? Y yo lo dejaría ahí, porque hay clientes que me han dicho, no, métele el nombre del supervisor. Y entonces vienen los colaboradores a decir, bueno, pues ya mejor te pongo mi nombre, ¿no? Porque me preguntas, ¿soy niño o niña? Ah, pues niña. ¿En qué rango de edad? No, arriba de 20, ¿no? ¿A qué departamento perteneces? Recursos humanos, ¿no? ¿Y en qué planta estás? Ah, pues estoy en la planta de Querétaro. Bueno, pues ya, ¿y qué puesto tienes, no? Ya nada más falta que yo te diga, bueno, pues soy Vanessa Ramírez. Entonces, sin perder el anonimato, que es lo que te va a dar en beneficio los resultados en consecuencia, métele demografía para que entonces después tú puedas decir, a ver, ¿cómo está el área de pintura versus el área de logística? ¿Y cómo está ese nivel de estrés
si son mujeres que tienen menos de un año, por ejemplo, con nosotros en la organización, o cómo está el estrés en mujeres que tienen más de 10 años con nosotros. Entonces, eso te va a permitir ya en lo rico que yo te decía, que te dé el resultado, poder establecer planes de acción bien adecuados a la realidad de cada centro de trabajo o de cada área que tengas. Entonces, mi recomendación es que trabajes para que los resultados te sirvan. Por eso el dato de menos del 30% que lo han hecho, realmente están poniendo acciones, pues es alarmante. No se trata de cumplir. Si ya lo vas a hacer, sácale provecho. ¿Sale? Entonces, bueno, hasta aquí. ¿Vamos bien? Me dicen que se congela la pantalla. Federico, seguramente es mi red o... Vamos monitoreándonos. Muy bien. ¿Qué es clave? Importantísimo que tú tengas en mente como clave de la implementación que esto es una triada, ¿no? La santa triada. Por eso las cosas buenas vienen en 3. Implementar de manera exitosa la norma implica que trabajes con empleados y con tu sindicato, que trabajes con la gente de recursos humanos y que trabajes con los líderes. Déjame decirlo otra vez. Esta implementación y esta norma no es trabajo de recursos humanos. Sé que por sí solo esto reta la concepción que tenemos de las cosas, ¿no? No me malentiendas. Cuando digo no es de recursos humanos, por supuesto que recursos humanos somos los que estamos detrás para liderarlo, para ver que se implemente, para traer los recursos, para juntar a la gente, para armar la dinámica de trabajo. Por supuesto que estamos ahí en la ejecución, pero no es mi responsabilidad, es una responsabilidad de liderazgo. Por eso estamos hablando de este webinar, de los retos que te trae a ti. Y déjame retar la concepción que tienes de la norma. Es un reto de liderazgo que empieza con recursos humanos, que empieza contigo líder y con los líderes de la organización y que tiene y repercute en los colaboradores y por supuesto en el sindicato si tu organización tiene uno. No podemos trabajar con la gente si el sindicato no está con nosotros viendo y entendiendo y a favor. De toda mi experiencia y lo que he visto con mis clientes, todos los sindicatos están muy sensibles al tema y están muy en el mood de trabajar y de cooperar. Entonces no vas a tener ningún inconveniente. Pero sí es una triada donde cada uno tiene un rol y donde cada uno cumple un propósito. ¿Qué es en nuestro modelo? Porque este es un modelo de Talent for Talent que estás libre, por supuesto, a adoptar y que no necesariamente sea lo que en muchas compañías o consultorías hoy te están vendiendo. La norma se tiene que hacer perfecto. Antes de la norma, toma un tiempo para capacitar y facultar a recursos humanos. Me voy a regresar. Recursos humanos tiene un rol bien importante, que es ser el ejecutor de la estrategia. El sponsor, el patrocinador es el líder. La cabeza máxima de la organización, todos los líderes de departamento, ellos son los que tienen que estar conectados viendo que suceda porque el resultado les sirve a ellos, ¿sabes? El propósito es para ellos. Entonces, recursos humanos hay que invertir en que tengan todo el conocimiento que hoy estamos viendo a profundidad para poder ser capaces de resolver cualquier pregunta que vaya surgiendo en el camino. Se debe de sensibilizar a todos los equipos de liderazgo en todos los niveles, pero en este cajita en particular me refiero a los que son las cabezas de la organización. ¿Qué dice el director a nivel México? ¿Qué dice el director de finanzas, el de recursos humanos, el de logística? Si no hay directores, bueno, los gerentes generales, ¿sabes? ¿Cuál es la máxima autoridad en tu organización? Ellos deben de entender los beneficios de esta norma. Y al final vamos a terminar con una serie de indicadores que cuando tú lo presentes, por supuesto que te van a comprar cualquier iniciativa, porque hablamos de que una norma, esta norma bien implementada, te reduce tu rotación, te reduce tu ausentismo, te incrementa tu clima laboral. Entonces, bueno, lo vamos a ver más adelante. Hay que sensibilizarlos al respecto. Necesitan estar detrás de nosotros, recursos humanos, para que las cosas sucedan. Y sucedan bien, pues. Hay que entrenar a los equipos gerenciales, por supuesto. Y hablamos no solo de sensibilizarlos, hay un rol que tienen. ¿Te acuerdas en esta triada? Ellos deben de ser capaces de entender cómo las jornadas de trabajo afectan, cómo su liderazgo afecta, qué herramientas y plan de trabajo van a implementar después de que los resultados lleguen. Y hay que trabajar en este despliegue de colaboradores de nueva cuenta, hablándolo en 3 segmentos, ¿no? Colaborador general, todos somos colaboradores generales, el sindicato como ente, como entidad, tus representantes sindicales, y lo tienes que llevar a cualquier estrategia que tengas de programas de liderazgo.
A partir de esta norma y a partir de que empiezas a trabajar en ella, ya no puedes tener la parte solo por cumplimiento. Hay que ver que todos tus programas de liderazgo estén alineados a fomentar comunicación, trabajo en equipo, a liderazgo positivo, etcétera, ¿no? Entonces, en términos de los planes de trabajo, ¿qué necesitas? Llegado el resultado, pues tener tu código de ética, un buzón de sugerencias, y ahí, de verdad, perdóname si no lo llamo buzón de quejas y sugerencias, es de sugerencias, porque cuando tú dices buzón de quejas, abres automáticamente, psicológicamente, el efecto de me voy a quejar, ¿no? No, aquí no necesitamos que la gente se queje, necesitamos que la gente se sume a este plan de acción para hacer que cosas diferentes sucedan. Por eso hablamos de sugerencias. Tienes que tener tu plan o presentar tu plan de evaluación de riesgos, tus programas de ergonomía, tus programas de bienestar. Por eso yo te decía en redes sociales, esto del salario emocional está cobrando muchísima fuerza y con la norma ya no vamos a tener para dónde hacernos. Hablamos de salario emocional, hablamos de planes de capacitación, de clima laboral, compromiso a los empleados. ¿Qué tienes? O la sugerencia, por supuesto, es que no te quedes en el diagnóstico, no te quedes en un plan de trabajo precioso, llévalo también a una DNC y a un plan de facultamiento a tu gente para que sepan, y te invito a que nos acompañes, por cierto, al webinar donde vamos a hablar de manejo del cambio, del famoso change management, porque esto implica trabajar en algo que no existía. Entonces la gente necesita entender qué debe saber, qué debe hacer y cómo se debe de comportar ante las nuevas estrategias que este cambio que implementar la norma va a traer. Entonces, llévalo a tus programas de facultamiento para que sepan, hagan y se comporten como estás buscando que sucedan las cosas. Entonces, bueno, esto en recursos humanos, para que te plantees también en liderazgo y dónde están tus líderes, hacia dónde los quieres llevar, cuáles son estas competencias transversales que todos los colaboradores deben de tener y cuál es el rol del sindicato que se debe de jugar. De nueva cuenta, metodología Talent for Talent. A ver, Elizabeth y Silvia me dicen que se traba mucho y que tienen problemas con el audio. Déjenme tratar de ir más despacio porque seguramente entonces ya es mi red. Denme por favor un segundo. Ok, a ver, ¿me escuchan mejor? Voy a tratar también de hablar más despacio. Que se traba mucho y se corta. Se corta mucho. Les ofrezco una disculpa, seguramente tiene que ver con la banda ancha del internet. Saben que también he encontrado que a las 11 es cuando más saturado está Zoom. Entonces, me lo quedo de tarea para los siguientes webinars, llevarlos a la tarde. Lo vamos a poder escuchar en la repetición. Qué pena por aquí también, Silvia, que me dices que no escuchas nada. Bueno, vamos a tratar de terminar, está la repetición y trataré en lo que nos queda de hablar un poco más despacio. ¿Qué competencias son las que hay que desarrollar en nuestros líderes? Este cambio o esta implementación trae, y esto es modelo también Talent for Talent, la necesidad forzosamente de trabajar al menos en 9 competencias hacia nuestros líderes. Autoconocimiento o esta capacidad de entender dónde estoy parado como líder y este cambio para trabajar en erradicar riesgos psicosociales, a dónde me debe de llevar. Administración del tiempo, comunicación efectiva, por supuesto, inteligencia emocional, manejo del cambio, manejo de conflictos, reconocimiento, retroalimentación y solución de problemas. En la mañana yo leía, ¿no? un post en redes sociales, cuáles son las competencias que vamos a necesitar garantizar después del COVID. Aquí las tienes. Y que necesitamos garantizar para erradicar riesgos psicosociales, aquí están. Y que necesitamos proveer para garantizar en nuestros líderes una ejecución diferente de su trabajo, aquí están. Si nosotros logramos a través de talleres cortos, que esa es parte de nuestra estrategia en Talent for Talent, proveer herramientas a los líderes, vas a poder echarles en su mochila herramientas que puedan utilizar y cosas diferentes para trabajar en sus interacciones humanas. Entonces, recuerda, si tú me has seguido en webinars anteriores,
que nosotros hablamos en Talent for Talent, de herramientas, ¿no? De esta jornada en el término de liderazgo, que es como traer una mochila contigo, llena de herramientas o carente de herramientas. Entonces yo te decía, no es que el jefe haya amanecido con ganas de fregarse a la gente, ¿no? O de lastimar a la gente, o de correr a alguien. Es que tal vez no traen las herramientas o nosotros no traemos las herramientas para trabajar. Entonces, la ventaja de este modelo es que tú puedes trabajar estas competencias con herramientas muy clave que en base a la práctica nuestros líderes pueden dominar. Trabajar también en los líderes en 3 cosas, en la estrategia con la que atraen el talento, con el que lo desarrollan y con el que lo retienen. Entonces, hay que trabajar en desarrollar a nuestros líderes en estos 3 aspectos. No es de recursos humanos, es una responsabilidad de liderazgo poder seleccionar y promover a la gente correcta, desarrollarla de manera completa y buscar, entre otras cosas, con la norma 035, que se quieran quedar con nosotros. Yo te recomiendo, y que forme parte de mi compromiso contigo con estos webinars, de traerte herramientas que puedas utilizar rápidamente, que ejecutes y que diagrames en esta implementación, y te va a servir para muchas cosas, una matriz de impacto-esfuerzo. Por un lado mides impacto y por el otro lado el esfuerzo que esto te va a llevar. Una vez que tú tengas el diagnóstico de la norma, tú vas a poder mapear con qué cosas puedes empezar. Por supuesto que al hablar de clima laboral y de retención, hay unas cosas que cuestan más que otras. Y hay unas cosas que son más fáciles de implementar con otras. Entonces, ¿cuál es la recomendación que tengo para ti o que tenemos para ti? Trabaja en el cuadrante o en los cuadrantes de cosas que te generen poco esfuerzo y que tengan un impacto alto. ¿A qué me refiero? Tú puedes rápidamente saber cómo están tus jornadas de trabajo. Alinear las jornadas de trabajo a los procesos, eso es mucho esfuerzo y eso es un impacto muy alto, pero es mucho esfuerzo. Entonces, ¿qué es corto? Hacer el estudio, festejo de cumpleaños, reconocimiento social, tus programas de mentoring, ¿sabes? Tener un código de ética, tus planes de capacitación alineados, tus programas de desarrollo de líderes, todas esas son cosas de un impacto alto con un esfuerzo entre corto y mediano, o poco esfuerzo y mediano esfuerzo. Entonces, yo lo que te recomiendo después de que hagas tus evaluaciones y tengas tus resultados y juntes a tu equipo directivo para generar tus planes de acción, identifica en esta matriz por dónde empezar. Esto te va a dar mucho orden, te va a dar estructura y te va a permitir saber en dónde te tienes que ir posicionando y dónde tienes que ir trabajando. ¿Sale? Entonces, ¿qué indicadores, para terminar y para dar pie a las preguntas, qué indicadores se ven positivamente impactados de trabajar con la norma 035? Primero, estar en cumplimiento de la norma, fundamental. Y no tener multas, por supuesto. Que no tengas hallazgos si vienen y te inspeccionan. ¿Qué es hallazgos? ¿Te acuerdas de esta tabla de cosas que hay que protocolizar? Donde yo te decía hay que tener evidencia, si hay alguien identificado con un acontecimiento traumático severo debe de haber un plan. Entonces, todo esto tiene que estar documentado para que no tengas hallazgos. Tus líderes deben de estar capacitados como agentes de cambio en prevención de riesgos psicosociales. Debemos de moverlos a la acción y en el enfoque a ser agentes de cambio. Tener todos tus expedientes documentados, tus procesos de evaluación anual en cumplimiento, disminuye la rotación, porque una vez que tú tienes estos planes de acción, la gente por clima laboral ya no se va a mover. Por supuesto, te digo, si me has seguido, hay otras cosas que provocan la rotación. Hablamos de sueldos, hablamos de condiciones de trabajo. Entonces, si tú trabajas en el liderazgo, en riesgos psicosociales, en condiciones de trabajo, en ergonomía, vas a hacer que las principales causas por las que hoy la gente te rota desaparezcan. Los empleados comunicados en la política de riesgos también es uno de los indicadores. La gente debe estar capacitada, comunicada, la efectividad de tus entrenamientos sube, hay un incremento en el compromiso de los empleados y por tanto hay un incremento en la productividad. Cada indicador, por supuesto, tiene un qué, un cómo y el cuándo lo vamos a estar monitoreando. Todos estos indicadores, lo que te quiero transmitir
es que trabajemos para hacer cosas significativas, como lo venimos diciendo en cada uno de nuestros webinars. Si ya vas a invertir el tiempo, ¿por qué lo tienes que hacer? Porque es cumplimiento legal, que sea un tiempo sustancial, que sea un tiempo de importancia. Si ya te va a dar producción a la gente para que te llene el cuestionario o lo van a aplicar, que este es un buen momento, ¿no? Aplicarlo desde sus casas en línea, pues que sean los resultados cosas que significativamente te cambien el panorama de trabajo y que cree una expectativa y un ambiente y unas condiciones de trabajo también diferentes para tu gente. Entonces, si ya lo vamos a hacer, que valga la pena hacerlo.